Bueno, muy bien. Habiendo terminado los programas de los meses anteriores, vamos a abrir un espacio, ¿no? Para las, bueno, sugerencias también. Hay dos sugerencias a dos temas que podíamos hacer este miércoles y el siguiente. Así que bueno, voy a abrir aquí el espacio a algunas preguntas que ha compartido Andri. Bueno, de Isaías 45 dice, porque así ha dicho Jehová que creó los cielos, Él es Dios, formó la tierra, la compuso, no la hizo en vano para que fuese habitada. Yo soy Jehová, no hay otro, ¿vale? Vale, para aquí pregunta, lo primero que hay que entender es que el ser humano es el heredero de los recursos que hay en la tierra. Se podría decir que la deidad Yahweh fue quien nos dio esta herencia, al menos en este planeta. Sí, y este es uno de los puntos, diría, mm, más importantes en lo que concierne al derecho, porque cuando observamos el inicio de, ¿cómo se podría decir? De Génesis, ¿sí? Nos dice que al ser humano se le dan ciertas cosas. Puedes hacer esto, dominar sobre aquello, ¿no? Y resulta que cuando observamos la sociedad de hoy día, eh, pues la mayoría de personas están pagando un alquiler o están pagando una hipoteca. Rara vez algo es de ellos, ¿sí? Igual que un vehículo. Están a duras penas terminando de pagarlo o tiene que conformarse con cualquier vehículo. Creo que iban mejor transporte hace 30 años que hoy día. Mm, Había más personas que tenían tierras propias y las cultivaban. Ahora casi todo el mundo depende de un supermercado. Ha ido cambiando mucho la sociedad, ¿no? Entonces, mm, tenemos que considerar, ¿no? Toda esta cuestión de cómo hay una dependencia en el aspecto, en las cuestiones relacionadas con lo que podríamos llamar el dinero. Y me pongo una cosa en la boca. Y bueno, estamos como en esa carrera de tratar de conseguir determinados elementos. Pero si nos vamos al aspecto de la jerarquía de las fuentes de la ley, lo que es la ley superior, que es la ley escrita, que es la que transmitió Yahweh a través de estos, llamémosle ángeles, encontramos que justamente le da al ser humano una herencia, y esto lo podemos encontrar en, ¿dónde es que es? A ver, me parece que es Génesis. em, sí, 1:28. Entonces, una de las cosas interesantes es que en el momento que aparece el ser humano, eh, que lo menciona, ¿no? En el capítulo 1, versos 26 y 27, lo siguiente que le dice al ser humano, o no sé si decir ser humano sería la palabra correcta, al adámico, o sea, al Adán, dice, los bendice Elohim y les dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla o sojuzgadla, ¿sí? Tomad dominio sobre ello y ejerzan dominio sobre el deget, ¿sí? El pez, el, el, em, el ov, el volador, ¿sí? Sobre el resto de criaturas que están sobre la tierra, ¿no? Entonces, lo primero que está diciendo el ser humano es que tome control, ¿sí? de la situación, de las cosas, ¿no? Andri, estás como medio ahí apartado, se te ve en la cámara como la mitad de la cara. Sí, está como ahí la mitad de la cara aparece. Y entonces le dice al ser humano, ¿no? O al adámico, prefiero utilizar ese término, que tome control y dominio sobre las cosas. No obstante, observamos que en la sociedad moderna hay un grupo de individuos que se hacen como casi que dueños o pretenden ser dueños de casi todas las cosas, ¿no? Y se ha monopolizado, pues en general, todo, ¿no? Así que luego aquí dice, ¿no? Que es heredero de los recursos en la tierra.
Lo que pasa es que no sé si la palabra heredero en sí de los recursos sea exactamente lo que les pone es, lo pones de administrador, le dice que tome dominio sobre las cosas que están creadas, ¿sí? Que las domine, que las controle, pero no es que le diga exactamente que sean suyas. En ningún momento pasa la autoridad de las cosas creadas al ser humano, ¿no? O sea, no le dice esto es tuyo y esto es tuyo, no, le dice es aquí vas a estar, ¿sí? Y administra todo esto. Entonces lo que se le da es un poder. Se le dice que dé resultados, ¿sí? O sea, prospere como persona, que progrese, que creen descendencia, que creen clanes, ¿sí? Que llenen la tierra, que se multipliquen, justo lo contrario a la idea de que la tierra está sobrepoblada, en realidad se le mandó fue a eso, ¿sí? Y que juzgue sobre las cosas, las administre, o sea, no que sea un juez, sino que administre. Y es donde se dice dominio sobre el peso, o sea, básicamente todo esto se está resumiendo es a una cuestión de administración. Las cosas no se nos dieron a nosotros en el sentido de que se nos pasó la autoridad de ellas o el derecho de propiedad, sino que se dijo, esto es mío, o sea, es del creador, si no se lo ha dado a nadie, pero a nosotros nos dio la administración sobre ello, ¿no? Mm, bueno, eso es lo que una cuestión interesante, ¿no? Y eso es algo que también a veces me ha hecho pensar cuando en algunos lugares las personas quieren, digamos, tener posesión sobre algo, o posesión, y piensan en tener que comprar ciertas cosas. Y me quedo pensando, en muchos casos, ¿a quién se lo vas a comprar? A otro que antes se lo compró a otro, que antes se lo compró a otro, y que en algún momento ese simplemente llegó ahí y se posesionó, pero no se lo compra a nadie. Por tanto, se lo compras a alguien que ya estaba posesionado ahí, pero que alguien en su momento simplemente llegó ahí y se asentó, no se lo compró a nadie, porque ¿quién se lo vas a comprar? A la madre naturaleza. De modo que cuando observas que algunos quieren ir a cierto lugar, simplemente se establecen y dicen, quiero residir ahí. O sea, esto no es de nadie. A veces el sistema corporativo, por ejemplo, la corporación llamada Estado, o lo que son los países, pretenden decir que X y Y cosas es de ellos, ¿no? Son cosas del Estado, pero en realidad el Estado es un constructo artificial, es una idea, no tiene poder, ¿no? O sea, si es un constructo artificial y el adámico, ¿no? Los descendientes de Adán, son los que están por encima, y los que están por encima ni siquiera son propietarios, sino que son administradores, el que está debajo mucho menos puede tener eh, la, la osadía, ¿no? La prepotencia de considerar que eso le pertenece, ¿no? Entonces es una falsa o un fraude, ¿no? Asumir que X o Y cosas le pertenecen al gobierno español, al gobierno colombiano, porque son constructos, son ficciones jurídicas, son cuestiones creadas en un papel por otros individuos para dárselo a una idea que pusieron en común ciertos individuos, pero en realidad no pueden decir que el río es de ellos o la montaña es de ellos o tal recurso es de ellos o tal cosa, porque no le pertenece a nadie, sino al creador. Y el creador lo que hizo fue decirnos a nosotros que lo administremos, pero no se lo dio a un gobierno o a una estructura o a una ficción jurídica, cualquier cosa que se le llame país o pueblo. No, se lo dio fue al adámico, y los descendientes lo que hacen es repartirse y a donde van llegando administran los recursos que están ahí, pues no se los quedan para ellos, ni los monopolizan, ni dicen esto es mío, sino que dicen, oye, si yo estoy asentado en un lugar, pues yo dispongo de las cosas que están aquí. Siembro, recojo, cojo de estas plantas, de estos animales, ¿sí? Cojo este recurso del agua, pero esto no es mío. O sea, yo lo administro en función de mis necesidades y de mantener el cuidado de estas cosas. Por tanto, que aparezca una institución y diga, no, este territorio de aquí es Francia, este territorio de aquí es Japón. ¿Quién es quién para venir a tomarse ese tipo de atribuciones cuando los que establecieron, los que empezaron todo eso, era el adámico, no era un constructo o una idea ficticia? Entonces eso lo inventaron otros seres humanos mucho tiempo después, o sea, adámico lo inventaron mucho tiempo después, y pretenden de que esa idea creada les diga a los que sí están creados, que, o sea, a los que sí son reales,
que ellos no pueden disponer de esta cosa o tienen que pedir permisos, licencias, no sé qué cosas, ¿no? Certificados, y no tienen que pedir permiso a nadie. A lo único que le rinden cuentas es al creador que los puso administradores. Por tanto, si tú administras un espacio de tierra, eso lo haces ejerciendo tu libre derecho, y de hecho, más que tu libre derecho, es aún tu libre vocación, porque estás ejerciendo lo que el creador te mandó a hacer, ¿no? A ver, aquí otra pregunta dice, según la ciencia y la geometría, en nuestro ADN hay una forma que dice Dios eterno dentro del cuerpo. Este es el mensaje que dejó nuestro creador en el ADN, así como cada artista afirma su obra. Somos parte de una red del reino de Dios. Sí, 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 en el ADN hay varios conceptos, varias ideas donde se puede encontrar que ello está codificado, algo así como la firma de Yahweh, ¿no? Que ya lo he mencionado varias veces, porque hace, no sé exactamente cuántos, decenas o cientos de miles de años, Yahweh vino a hacer unas mejoras en el ADN. Entonces, supongo que dejó registrados em, esos parámetros, esos códigos, para que quedasen constancia de que él había participado también en la creación del cuerpo humano, ¿no? Ahí viene don Osman. Osman, ¿con qué pregunta nos vienes hoy? Bueno, aquí otra pregunta dices, así pues vosotros estad también alerta ante el mundo, ceñid vuestros lomos con fortaleza para que los ladrones encuentren cerrado el paso hasta vosotros, pues si no, darán con la recompensa que vosotros esperáis. Evangelio de Tomás, verso 21. En el Evangelio de Tomás se habla de que hay ladrones o entidades oscuras que quieren quedarse encima. ¿Cómo uno puede, se me escucha? Sí, espera, que estoy con una pregunta aquí de Andre. ¿Podría hablar más acerca de esto? ¿Hay impostores que se quieren quedar con lo que es de nosotros? A ver. Pasa que no está hablando literalmente de individuos, ¿no? Aparte de que este verso 21 no sé si fue escrito por Yeshua y por Jesús o fue agregado más adelante. Pero lo que si uno lo quiere sacar, digamos, lo positivo a la cita, es el hecho de mantenerse uno preparado, ¿sí? Mantenerse uno una disciplina, una búsqueda del conocimiento para no dejar espacios o huecos o vacíos para que ocurran ciertas cosas que nosotros no queremos. Pero no es que haya cosas en el exterior que nos vayan a agredir, sino que nosotros, si no nos preparamos, si no se produce un cambio en nosotros mismos, vamos a estar propagando todas estas ideas negativas que hemos ido asimilando desde niños. Y cuando se propagan hacia afuera, ¿sí? Rebotan y vienen hacia nosotros, a nosotros formados como experiencias, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias nos van a hacer daño si nosotros previamente las hemos diseñado en nuestro subconsciente, que son miedos, inseguridades, ideas creadas, pero más que todo, todas nuestras convicciones, todas las ideas que tú crees que son, ¿sí? Creo que hay asesinos, creo que hay violadores, creo que hay secuestradores, creo que me quieren ofender, creo que me quieren atacar, creo que me quieren estafar. Entonces, tú creas eso en tu subconsciente y estás propagándolo día tras día, hora tras hora. Es una creencia estructurada. En algún momento las cosas me van a ir mal. En algún momento vendrán las vacas flacas. En algún momento me envejeceré. En algún momento viene y falla la salud. Entonces lo que estás es predisponiendo el espacio cuántico, el espacio cuántico de realidad, de probabilidad y posibilidad para que genere eso que tú estás convencido que va a ser. Entonces tú lanzas ese convencimiento a través de una fuerza, una fuerte energía, ¿no? Sí, Osman, ahora sí dime, ¿cuál es tu pregunta? O escríbela si quieres, no sé.
Bueno, mientras organizas tu pregunta, ¿la quieres escribir? Miro la siguiente que comentó aquí André. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:8. El amor es la ley suprema. Esto es prueba de que hay leyes que están encima de otras. Puedo defender mis derechos con leyes que van más allá de las establecidas en la Constitución de mi país. Así es. Tiene la jerarquía de las fuentes de la ley. Tienes pues en la parte más básica pues lo que podemos llamar usos y costumbres, cosas que con el tiempo como todo el mundo las hace, pues al final se vuelven como un hecho, es como si todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces, ¿a quién van a arrestar o a quién van a multar? Imagínense, 2 millones de personas viven en una ciudad grande, ¿no? Y la mayoría hacen ciertas cosas que aunque estén penadas por la ley, si todos la hacen, al final la policía que va a multar a 2 millones de personas o va a encerrar a 2 millones de personas o digamos que una mayoría lo hiciese, igual estamos hablando de cientos de miles de personas. Al final dice, pues si es una constitude, o sea, es algo que se ha constituido porque todos lo hacen, ¿no? Es una cuestión básica. Entonces, así es eh, como vemos hoy día que muchas cosas de del deep state, de la nobleza negra, etcétera, buscan financiar ciertas cosas que parezca que son usos y costumbres para poder entonces incorporarlos como si fuese una ley en el código, las cuestiones civiles, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la ley o con las normativas, más que ley, las normativas, preceptos, estatutos, reglas que establecen los llamados estados, ¿no? Las corporaciones que normalmente se llaman país, que las llaman países, ¿no? Luego encima está las cuestiones, digamos, administrativas, lo que se establece que se tiene que gestionar con los ciudadanos en general, ¿no? En el pueblo, en la ciudad. Y luego está encima lo que se denomina la constitución, ¿no? La que se establece en cada país, ¿no? Las constituciones. Luego encima ya hay, digamos que una serie de enramados entre lo que es el derecho internacional privado y el derecho internacional público, donde se incluyen los derechos humanos. Pero sigue habiendo cosas más arriba, aunque la mayoría de personas no lo conocen, ¿no? Como es, digamos, el derecho marítimo, que es o la ley del almirantazgo, donde, bueno, se ve que una de las cosas principales que usa este sistema de ley es todo lo que tiene que ver con las ventas, las compras, el comercio, todo. Y esto viene desde el establecimiento en Suiza de la oficina postal, ¿no? El sistema postal, que fueron llegando a diferentes partes, lo que hicieron fue crear una conexión para crear todo un sistema de mercados, ¿no? Y eso se conectó con todo la cuestión de las mercancías y las cuestiones marítimas, porque se transportaban cosas por el mar, ¿no? Esto también viene de Venecia. Entonces, a través de eso se crea una serie de ley, que es la ley del mar, pero es aplicable a la tierra porque lo que se hizo fue crear una conexión a través del sistema postal y a través sí, más que todo eso, de crear como si estuviésemos hablando de mar, aunque no estemos en el mar. Entonces, muchas cosas así están relacionadas, como podríamos decir que hospitales, um, oficinas de correos, embajadas, ¿cómo se dice? Medios de transporte de los aeropuertos, estaciones de autobús, eh, sí, bueno, todo eso. Es como si fuesen una especie, como si fuesen barcos, las ciudades también como si fuesen barcos, especialmente los tribunales como si fuesen barcos y todos son como una especie de embajada de la oficina de correos y todo lo que se mueve y todo lo que gestionan, todos los documentos que hacen, son como contratos de venta y compra de productos y esos productos incluyen a las personas, no los seres adámicos, sino las personas, o sea, todo lo que es tu documentación, ¿no? Todo lo que es la persona legal, como se le llama, ¿no? O el trade name en inglés. Entonces todo eso es una ley marítima y gestiona todo, o sea, metido en todas las cosas. Y pocas personas saben sobre eso, pero pese a todo,
hay una ley encima de esta, que es la ley canónica, ¿no? Y bueno, entre medio vamos a encontrar que muchos de los sistemas de leyes, especialmente desde en lo que corresponde al derecho internacional, sus bases son principalmente la ley, las bases de la antigua ley romana, algunas cosas del código germánico, y ahí están pues repartidas, hay diferentes formas de verlo, ¿no? O sea, como digo, usos y costumbres, a cuestiones administrativas, la constitución y luego el derecho internacional, público-privado, que dependiendo de los países, pues la mayoría de sistemas, ¿sí? Son, por ejemplo, la ley Sharia, que es la ley que funciona en los países musulmanes, el derecho consuetudinario, ¿sí? O de positivo o impositivo, pues en Europa más que todo, en la mayoría de países, y luego la common law o ley común, que es especialmente de Inglaterra, ¿no? Y de ahí se adoptó a Estados Unidos. Parte de la ley en Israel es medio derecho constitucional, parte common law. Sí. Bueno, esas son las tres principales, ¿no? O por lo menos las bases de estos sistemas. Luego encima está la ley marítima o la ley del almirantazgo, que es toda la ley de comercio. Luego está encima el derecho canónico, que son las leyes establecidas por la Iglesia Católica. Y por encima está la Biblia. Bien, por encima ya no hay ley, que es lo que se llama la ley natural, que es la ley de la conciencia, ¿no? Que es, en esencia, no hagas daño a nadie, ¿sí? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Y en eso se remite todo. Por eso ahí encontramos que es la ley de la conciencia, ¿sí? Tú sabes en el fondo que no quieres hacer daño a nadie. Y lo que nutre, ¿sí? Eso, en el sentido de nuestra propia mente, es el instinto del amor, de que no quieres hacer a otros nada que les dañe, porque en el fondo de tu conciencia hay un entendimiento de que todos somos uno, ¿sí? Y eso es en realidad una forma, una base, ¿no? De lo que es la ley del amor, ¿sí? Que es velar por el bien de otros, empezando por el hecho de no hacerles daño. Ya eso es una forma de amor, cuando respetas a alguien porque podrías considerar que tiene los recursos o el poder para dominar a otros y sin embargo pese a eso no lo haces. Entonces ahí hay un ejemplo del amor. Entonces ahí estamos hablando de la ley del amor a la ley de la conciencia, y de ahí parte, pues hay una base de derecho porque esto tiene que ver con nuestra conciencia, que no es algo físico, ¿no? Que tiene que ver con nuestra mente. Y esto nutre la cuestión elemental de lo que es la ley natural o el derecho natural. Y si lo quieres ver desde el punto de vista literario, ¿sí? Para el uso, digamos, entonces se establece lo que es digamos, si podemos llamarlo así, la Biblia, ¿no? Pero más concretamente la Torah, ¿sí? Y a partir de ahí otros preceptos. Pero eso es lo mismo lo que estamos hablando, pero traducido a símbolos y traducido a un sistema judicial. Es el primer sistema judicial, de hecho es el más importante, tanto en parte porque es más antiguo incluso que el código de Menes de la India, pero porque quien lo establece tiene mayor jurisdicción, ¿sí? Que los propios dioses que establecieron, o sea, los propios dioses que mandaron a establecer las leyes en pueblos anteriores al Imperio Romano, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la antigüedad de un lugar, ¿sí? Y de sus fundamentos y de sus dioses para saber qué ley tiene mayor preponderancia, por decir algo. Si tú estableces algo hace 500 años, dice esta ciudad se estableció hace 500 años, pero resulta que quienes estaban antes ya creían en otra cosa, entonces hay que considerar que el anterior va a tener preponderancia, ¿sí? Y es el que es la base, es el fundamento, y lo mismo ocurre con los idiomas. Entonces, ahora hablamos en general, en las cuestiones jurídicas, el principal idioma es el inglés. Pero si te vas arriba, ¿quién lo domina? El germánico. Lo mismo vas a encontrar con la mayoría de lenguas del mundo occidental, incluyendo el inglés, donde está el latín, que se utiliza para muchísimas cosas. Pero el latín está sometido al griego. Y hasta ahí bien. Pero si sigues yendo hacia atrás, vas a encontrar el hebreo, ¿sí? Y el hebreo, algunos van a decir, no, es que también vamos a encontrar conexiones con el sánscrito. No obstante, ya son dos ramas que van en direcciones opuestas, ¿sí? Diferentes, porque lo que ha nutrido el lenguaje, en un sentido general, son las lenguas, y hablo en términos generales, ¿no? Aunque esto también muchos lo discutirán, pero esto es un punto general,
que las cuestiones de la ley del lenguaje fonético, por así decirlo, del sánscrito, el presánscrito y el tamil, junto con las lenguas semíticas, donde está el sumerio, el acadio, el hebreo, el fenicio, ¿no? Y ellos dieron lugar a las lenguas. Entonces, ahí tienes también una mayor jurisdicción. Si tú trabajas con esos idiomas, tienes mayor jurisdicción porque son anteriores tanto en el tiempo como en la estructura que dio lugar a los siguientes idiomas, ¿no? Lo mismo en el ámbito de la ley. Entonces, si tú dices, esta ley es tal cosa en tal idioma, dices, sí, pero la ley romana, ¿sí?, es anterior y puedes escribir tanto en latín como irte a la ley romana y el derecho romano. Después puedes seguir yendo hacia atrás y vas a encontrar a los preceptos de leyes egipcias, las hindi, las sumerias, ¿sí?, que ellos también establecieron estas leyes por mandato de Shamash, el dios solar. Y si te vas a los egipcios, quien estableció la ley fue a los faraones por mandato de Ma'at, que es la justicia, que es hija, ¿sí?, de Ra, que es el dios sol. Pero ahora tú te vas a la Torah, o en general al Tanakh, que es el Antiguo Testamento. La Torah es el Pentateuco, para quien no sepa. Y resulta que habla de un dios, o si lo queremos llamar así, un Elión, un Eloah, pero Elión, un Eloah, que es Eloah de mi Elohim, o sea, el Elohim, o sea, es un dios de los dioses, ¿sí? Y también un Adón mi Adonim, un señor de los señores. Por tanto, se está poniendo a sí mismo como por encima de todos los dioses. Eso incluye a Shamash, o Utu, como lo llamaban los sumerios, incluye a Ra. Por tanto, la jurisdicción de este Dios, como es soberano por encima de esos dioses, y hay una constitución, o sea, es decir, gracias, es chistoso, ¿no?, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante, había una mayoría de aceptación, y también al Islam, de que eso es la ley del soberano. Por tanto, como hay una constitución, hay una idea establecida por una inmensa mayoría, porque si coges el Islam, el protestantismo, el catolicismo y otras vertientes cristianas, estaría sacando que más por un 70% de la población del mundo, más o menos, por decir algo, o más, se considera la Biblia como la palabra de esa deidad. Entonces, como es algo por una mayoría, se establece como ley, como un hecho. Y entonces vamos encontrando que sea por la cuestión canónica, sea por la Iglesia Católica, sea por una mayoría que lo acepta, y sea porque también desde el punto de vista literario está mejor estructurado que otros muchos textos, desde el punto de vista legal, ¿sí?, incluso mejor que las estructuras del Código de Hammurabi. Entonces encuentras que desde el punto de vista legal está por encima de todos, a pesar de que la ley natural está encima porque es obvia, pero desde el punto de vista escrito está encima de todos ellos y da jurisdicción a ese Dios por encima de lo que hayan dicho los demás dioses, porque dice yo soy Dios de los dioses. Entonces, eso nos lleva a considerar que desde el punto de vista legal es la mayor jurisdicción que hay escrita. Ahora, si la quieres no escrita, te vas a la conciencia, la ley del amor o la ley. Y después está el derecho natural por el hecho de ser almas, ¿no? Y bueno, eso tratando de simplificar, ¿no?, el concepto de lo que es la jerarquía de las fuentes, ¿no? Entonces, repito, que tenemos los usos y costumbres, las cuestiones administrativas, la constitución de cada país, luego el derecho internacional y todas sus ramificaciones, luego el derecho marítimo, luego el derecho canónico, luego la Torá, ¿sí? O sea, puedes decir la Biblia, ¿no? Pero dentro de la Biblia también hay jurisdicciones de jurisdicciones, porque la Biblia también tiene sus propias jurisdicciones. La Torá, por ejemplo, tiene mayor jurisdicción que los preceptos, por ejemplo, del apóstol Pablo, porque son anteriores y porque lo que escribió Pablo o mandó a decir fue en griego, que es posterior a la lengua hebrea. Por tanto, impera desde el punto de vista legal la ley de Moisés por encima de la ley de Pablo. No obstante, si entiendes, gracias a Yeshua, a Jesús, que lo que está diciendo Pablo y Moisés no entran en contradicción porque lo uno y lo otro, en realidad, lo uno es simbólico y lo otro es práctico. Entonces te está diciendo lo mismo, pero de otra manera, que es lo que haría un abogado. Te está diciendo, escrito está en la ley, de tal artículo significa tal cosa. Entonces como que amolda las cosas en función del defensor o del acusado, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, básicamente vas a encontrar que desde el punto de vista legal, los libros de la Biblia no se contradecirían desde el punto, como digo, desde el punto de vista legal, no entrarían en contradicción. Pero si uno quiere ver la parte más legal del término, tendría que considerar que el precepto principal
es la Torá y lo que se establece en la Torá, luego en los otros libros de la Tanakh y luego el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, más o menos por ahí se podría entender, pero es un poco más, si uno quiere ya entrar en matices es otra historia, pero esa es la parte que está más arriba. Bueno, ahora sí, Osman, con su pregunta, a ver, ¿por qué la Biblia se utiliza en las cortes o cuál es el beneficio de utilizarla cuando dicen dirá toda la verdad y solo la verdad? No lo juran ante el hombre, sino ante Yahweh. No sé desde cuándo se empezó a hacer eso, voy a averiguarlo, pero esto viene del hecho de que el Imperio Romano, ¿sí? En el momento en que crea la Iglesia Católica, establece los fundamentos de la literatura antigua sagrada hebrea como las bases, ¿no? Entonces cambia y sustituye la idea de sus dioses por incorporar el dios de la cultura hebrea, ¿no? Entonces tiene que coger todos esos elementos y los tiene que introducir. Cuando empiezan a crearse y a aparecer las administraciones, si queremos llamarlo así, los conceptos de las ficciones jurídicas, de las corporaciones, de los diferentes barcos, ¿cómo llamarlo así? De la UPU, de las oficinas de correo, por decir así, todo el sistema marítimo, de la ley marítima, ¿no? Esto que controlan las familias venecianas, o sea, las familias ricas venecianas que son herederos del Imperio Romano. Todas estas cosas que empiezan a modificar, esto viene casi del siglo XVI, siglo XVII, más que todo. Entonces se empiezan a establecer estos títulos de administradores, por así decirlo, porque la ley, o sea, los que ejercen la ley, jueces, vienen de hace muchísimo tiempo, que se han ido poniendo para administrar, pero ¿quién los administra a ellos? Entonces, en principio se suponía que era una cuestión no conectada con el Estado necesariamente, pero con el tiempo el Estado trata de vincularlos, ¿sí? Y poner unos títulos, ¿para qué? Para que no haya una disolución del propio gobierno por causa de los jueces. O sea, es una cuestión un poco compleja y es algo que está, que precisamente en Israel es un tema mmm, que genera mucho empuje y tira y afloje porque Netanyahu, por ejemplo, una de las cosas que le preocupa, pese a toda su mafia y todos los amigos que tiene, que le ayudan y todo el chantaje que le tiene al gobierno de Estados Unidos y demás, es que el Supremo lo quiere meter a él en prisión, porque hay muchísimos cargos en su contra. Entonces, ¿qué ha querido hacer él con todos sus amigos del partido Likud y de la mafia política que le está ayudando, como por lo menos dos partidos religiosos que le ayudan de los Haredim, de los ultraortodoxos? Es disolver el Supremo, ¿sí? O sea, quitar la capacidad que tiene el Supremo, el Tribunal Supremo de ser independiente, ¿sí? Del monopolio de los políticos. Entonces, cuando cogen los políticos y dependen los jueces de ahí, entonces se vuelve una corrupción. Y eso es una cosa que también ocurre aquí en España, que ocurre en muchos lugares. Entonces, si no hay una separación de poderes, como es en el caso de Estados Unidos, entonces los políticos ponen a sus propios amigos de jueces y se cubren las espaldas. Yo te puse aquí, después no me molestes a mí, no te metas contra mí. Entonces no puede haber justicia porque los jueces no pueden actuar de forma independiente. Entonces, yendo al punto con esto, es que como ellos tienen que jurar, ¿sí? Tienen que establecer por un título, el título, ¿quién se los da? La jerarquía. ¿Quién era la jerarquía que empezó a poner títulos? ¿Quién nombraba al rey? ¿Quién nombraba tal? Esto viene todo de Europa, que era la Iglesia Católica, eran los supremos de la Iglesia Católica. Entonces, ellos hacen creer que ellos son los representantes de ese Dios, ¿sí? Y por tanto, la forma de someter a cualquiera, incluyendo a un juez o a un presidente o un primer ministro, lo que sea, es que él tenga que hacer una toma de poder, hacer un juramento, sometiéndose a esto, como o sea, como dando a entender que se someten a la Iglesia Católica porque ella está representando esto. Pero en realidad eso para ellos es una trampa si uno sabe de qué se trata, porque quiere decir que la propia Iglesia Católica, el Vaticano, quienes están encima, dado que ellos no se ciñen en realidad a la Biblia, tú puedes coger la Biblia para defenderte ante toda la jerarquía que ellos han creado, ¿no? Pero bueno, como la mayoría de personas, o unos se la pasan peleando contra la religión porque dicen que la Biblia es falsa, y otros cogen la Biblia y la convierten en una religión. Entonces, para ellos es un beneficio. Sigan pensando eso, sigan creyendo lo que les dé la gana. Nosotros, hablando en términos de la Iglesia del Vaticano,
los jesuitas seguirán teniendo el control del planeta. Bueno, entre ellos y la nobleza negra veneciana, ¿no? Pero la iglesia, o sea, estos dos poderes que ahora están trabajando juntos desde que pusieron a un jesuita en el Vaticano, pero en realidad el uno controla todo el sistema de ley marítima y el otro sí controla el mundo por la cuestión de la religión, haciendo creer que ellos son los representantes de Dios. Entonces son dos poderes que ahora trabajan juntos. Antes se la pasaban peleando durante siglos en Europa. Pero cada uno tiene una gestión y al final terminan controlándolo todo. El sistema bancario, todas estas cosas las controla el grupo que ha controlado y monopolizado la parte corporativa. Solo que posiblemente puso de terratenientes a Rockefeller, Rothschild y demás para que de esa manera la Iglesia Católica no les pudiese quitar el poder económico, porque todo el mundo tiene que pagar impuestos al Vaticano sí o sí, todos los países del mundo tienen que rendirle cuentas, entre comillas, por lo menos desde 1950. Siempre han sido porque ellos representan a Dios, entonces si se hacen pasar como que representan a Dios, quiere decir que están por encima de la ley, porque ellos representan la ley, lo que estaba diciendo antes con el tema administrativo. Y suplantan un lugar que en realidad le pertenecía, o sea, un lugar que era una función que le había puesto Yahvé al pueblo judío. Pero como el pueblo judío ni lo entendió, entonces se supone que la administración la tenían que llevar a cabo los seguidores de Yeshua, los apóstoles, pero todo esto, al final, como toma control de la Iglesia Católica, hace lo que le da la gana. Entonces ellos se ponen como que están en la cima, como que están encima, y engañan, ¿no? A través de eso, diciendo que ellos son la autoridad, ¿no? A ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo se pueden entender? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se le pueden entender más a las leyes jurídicas o cómo se pueden interpretar más? No entiendo la pregunta. Entender. No sé, no entiendo la pregunta. ¿Cómo se puede llegar a ser un abogado intermediario de excelencia y de detectar cuando el culpable le está mintiendo? No entiendo las preguntas, un poco ambiguas. ¿Tiene material jurídico para que uno se pueda desarrollar aún más o diccionarios para expandir más el conocimiento de uno? Sí, tengo eso. Igual eso hoy día lo descargas de internet. Es bueno conocer y estudiar esos temas y entender el trabajo que hace un abogado. Uno mismo también, o sea, uno debe formarse en muchísimas áreas. Por eso, una de las partes esenciales de la experiencia nuestra en este planeta es la formación, la capacitación, la disciplina. Y es ir aprendiendo de muchas cosas, en especial de todas aquellas que son relevantes. Porque si es por aprender datos, pues puedo aprender sobre las flores, si me sirve para algo. Pero si puedo aprender cosas sobre la salud, me va a ser práctico. Temas de leyes, me va a ser práctico, o sea, van a ser cosas útiles, ¿sí? Cosas sobre la alimentación, pues me va a ser útil. O sea, hay cosas que pueden ser útiles sobre economía, pues me va a ser útil porque son cosas que al final son aplicables. Pero si me supiese, por ejemplo, todos los minerales y las formas de las piedras, y como bueno, como curiosidad está bien, pero desde el punto de vista práctico no le va a sacar mucho partido, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso de transformación interior. Y conocer sobre la ley es fundamental porque tiene que ver con el derecho, así sabes quién eres tú, qué estás haciendo aquí y cómo interactúas con tu prójimo y con el sistema, ¿sí? Como se le suele llamar el sistema, no la Matrix, ¿sí? Porque hay quienes confunden las definiciones. Porque una cosa es que el universo no existe, es una ilusión, tipo Matrix, y otra, que hay una serie de gentes que tratan de crear todo un sistema falso, o lo llevan creando durante siglos, y eso algunos también lo llaman la Matrix, o el sistema. A ver, ¿quién me diera? A ver, ¿quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso y la acusación que ha escrito mi adversario. Job 31:35. ¿Los documentos y las firmas tienen realmente una validez o un poder jurídico o de leyes que nos pueden dar libertad? Sí, o sea, en realidad es papel y tinta, no tiene ningún poder, pero debido a que ha sido la forma en la que hemos producido una impronta de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, es una obra literaria, es propiedad intelectual nuestra,
es una forma de presentar de viva fe, si se puede decir así, nuestro pensamiento, ¿no? Y nuestra voluntad, nuestra determinación. Entonces queda en constancia. Si lo escribes en piedra, pues va a quedar inamovible, va a ser el principal poder de determinación que vas a establecer. Luego si lo pones en madera, bien. Luego lo puedes poner en cuero, o sea, la piel de un animal. Luego lo puedes poner en papel, que es el resultado de la madera, ¿sí? Y siempre va a haber una jerarquía. Cuanto más grande, más importante es el elemento, ¿sí? Va a tener mayor valor. No va a ser lo mismo si escribes con tinta, a si escribes con tu sangre, por ejemplo, aunque suena un poco diabólico. Pero desde el punto de vista jurídico se consideraría que estás dejando una marca totalmente ineludible sobre tu poder y tu autoridad en lo que estás escribiendo. De hecho, por eso muchas cuestiones con rituales se hacen determinadas cosas justamente para dar legitimidad o valor al poder de uno dentro de lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, tú puedes escribir un documento y presentarlo a todas estas ficciones jurídicas, estas cuestiones corporativas, estos constructos, ¿no? Que se han ido creando con el tiempo y decirles, yo soy consciente de que todo esto es falso, por esto, por esto, por esto y por aquello, y les dejo claro que soy libre, que sé que todo esto no es real y que me voy a mover en el planeta tal como estableció la ley de Yahweh, ¿sí? Soy administrador y, y por la misma razón, por extensión, sé que no voy a hacer daño a nadie porque es mi prójimo, porque impera la ley del amor y la ley de la conciencia. Y listo. Una vez ya les has explicado eso, ellos ya saben que no pueden meterte dentro de su juego, ¿sí? Y por cualquier otra cosa que pudiese suceder, que te quieran molestar, ya que ya lo dejaste en constancia. O sea, tú ya informaste, le diste forma a tu pensamiento, le escribiste y ya qué más. O sea, lógicamente, como es un enramado ya muy elaborado y porque siempre hay dinero de por medio, porque todo el sistema de ley hoy día, todo el sistema de comercio, es una cuestión con ánimo de lucro. Entonces, tratarán de ver por dónde te vinculan para ganar, que haya para que gane dinero los que están de por medio. Pero si se hacen las cosas bien, no tendrían que molestarte si tú ya les informas que sabes quién eres, como hijo del creador. No hay mucho más que decir, ¿no? Bueno, ¿alguna última pregunta que tengan? A ver, Apocalipsis 2:17. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer del maná, piedrecita, ok, un nombre que nadie conoce. Ah, ya está llegando Judith. Ya estamos terminando por aquí. Porque hemos registrado. Si quieres escuchar, estamos terminando porque es un espacio libre. El tema de hoy estamos hablando sobre algunas cuestiones jurídicas y legales, ¿vale? Dice, ¿por qué el nombre que tenemos registrado en el Estado no es nuestro nombre real o identidad? Debemos tener otro otorgado por el reino de los cielos. A ver, lo que pasa es que un nombre es la forma en la que te identifican lo que te llaman, ¿vale? Pero en realidad, originalmente, un nombre es lo que tú estás representando. Los nombres que se dan, salvo ya por costumbre, digamos, en Europa o en Hispanoamérica, ya sean por costumbre. Ah, suena bien este nombre, o tu papá se llamaba así, o la abuela se llama, pero en realidad en otras culturas, en Asia, en países musulmanes, en Israel, en África, bueno, como digo, en el lejano oriente, los nombres se van en función de un significado, ¿sí? Tú miras todos los lugares y los nombres de las personas en la historia bíblica, en hebreo, todos tienen un significado y tiene que ver con lo que representa, porque a Jesús lo llama Yehoshua, porque salva, ¿sí? Porque a muchas mujeres llamadas María, ¿no? Mariam, ¿sí? Porque a lo mejor porque era un poco rebelde, porque se llama Jerusalén, porque va a lanzar paz o va a imponer la paz. Entonces todo tiene un significado intrínseco. Sin embargo, ¿cómo se puede decir? Cuando el sistema, cuando ciertos elementos, ciertas familias querían continuar con este proceso de dominación sobre los seres adámicos, sobre nosotros,
encuentran que una de las formas es coger a sus terratenientes, quebrar el sistema, ¿sí? A través de la deuda, el sistema económico, el sistema bancario, y después van a tener embargados a todos los países o todos los tienen controlados. Entonces se inventaron ciertos procesos a lo largo después de o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es en el entremedio, el crack del 28, del 29, y de esa manera colapsan la economía de la mayoría de países del mundo, ¿no? Entonces los países se ven en quiebra y para eso del año 33, estos mismos que están dentro de lo que podemos llamar el poder artificial, crean la Security and Exchange Commission o comisión, a ver, de intercambios de seguridad. Bueno, no sé cómo se traduciría. Y este organismo empieza a corporatizar todas las cosas y a guardarlas y registrarlas ahí en Washington, Distrito de Columbia, ¿no? Entonces empiezan a registrar todas las cosas y empiezan a incorporar los países también. Casi todos los países del mundo están registrados en la Security and Exchange Commission. Entonces, una de las cosas también importantes es reafirmar el hecho, o cómo decirlo, que como los países no tenían capacidad de imprimir moneda porque no había valor monetario, se les ocurrió, y esto es lógico, esto viene desde las mismas cúpulas, que nosotros fuésemos la moneda de cambio. Entonces, para allá, para el año 71, ya hasta quitan el patrón oro y dicen, no, es que ahora va a ser el petrodólar. No, eso no es cierto. Es porque el trabajo de las personas a través de los impuestos, el dinero que les retienen, todas las cosas, desde las multas, todo, es que el propio ser humano se encarga de pagar la deuda de cada país y ser el que produce el dinero. Entonces ellos crearon unos bonos que empezaban a ser registrados en el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y necesitaban que las personas, o sea, que los seres humanos o el adámico cediese sus derechos para que se registrase ese bono y a través de ese bono ellos te mandan dinero, ¿sí? Al Estado, ¿no? Para administrar. Tú no lo sabes. Por ejemplo, ¿por qué legalmente no te puede meter preso por cuestiones bancarias, salvo que le haya robado a una persona, ¿no? Pero si es una cuestión bancaria, te pueden perseguir y molestar, pero al final no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tú pides dinero al banco, ellos no te están dando nada de ellos. Ellos con tu firma autorizan al Banco de la Reserva Federal que cree dinero, o al Banco Central, ¿sí? O el Banco de Suiza de intercambios, y ellos crean el dinero y te lo dan. Por tanto, te dieron algo que sacaron de tu bono, y tu bono puede ser de $2 millones, por ejemplo. Entonces, en realidad no tienes por qué devolver ese dinero porque ese dinero lo sacaron de tu propio bono. Entonces, sin embargo, luego te lo reclaman y te piden intereses, pero si el bono es tuyo. Entonces, dentro del sistema, quienes lo saben, son conscientes de que gracias porque te dieron dinero que es tuyo. ¿Por qué lo devuelves ahora? Entonces te meten presión haciéndote creer que lo tienes que devolver cuando en realidad no tienes ninguna razón legal para cual devolverlo porque el dinero es tuyo. Lo sacaron de tu propio bono. Más bien uno es el que no tiene acceso a ese bono porque hay un montón de códigos y parámetros para que no pueda sacar esos más o menos $2 millones por persona. Pero eso se hace cuando tus padres ponen la firma con el registro de nacimiento. Entonces a partir de ahí se crea lo que se llama la ficción jurídica, que es un nombre que se parece a tu nombre, o sea, es el nombre con el que la gente te conoce, pero también aparece registrado en un papel. Entonces es un fraude de identidad, porque estás tú, que tienes una forma en la que te llaman, pero luego está un nombre que está registrado en un pedazo de papel, que es la ficción jurídica, con el que te crean el número de identidad, la seguridad social y un montón de cosas. Y esa ficción jurídica no eres tú, pero es con la que se puede gestionar el sistema. Y con ella es la que te pueden quitar el carro, quitar la casa, meterte en prisión por cualquier tontería, ponerte multas, mientras tú te identificas con esa ficción, porque esa ficción, como no tiene derechos, no es real, y tú te vinculas con ella, lo hacen. Pero si tú dices, no, no, yo no tengo nada que ver con esa cosa, eso lo hicieron mis padres, yo no soy eso. Se llama igual que yo, suena igual, pero no soy yo. Yo soy un hijo del creador del universo. Entonces, es un proceso, ¿no? Pero justamente esa es una cuestión importante, saber diferenciar entre cuando tú tienes ese papelito que tiene una foto que se parece a ti, que es una copia de ti, un nombre que se llama igual a ti y una fecha de nacimiento que coincide con tu fecha en que naciste, pero todo eso es una copia de ti, ¿sí? No eres tú.
Entonces, esa copia, mientras uno sepa diferenciar que eso no es uno y uno lo está, digamos, gestionando, ¿sí? Hasta ahí bien la cosa. Cuando tú te identificas con eso es cuando el sistema se aprovecha del engaño, del vacío, de falta de conocimiento para, digamos, dirigir por ahí la cosa, ¿vale? Bueno, ya damos por concluido el tema de hoy, ¿no? Deje el link para bajar el material, por favor, que usted tiene material jurídico. No, si necesita alguna cosa, Osman, dime, y te lo mando por email, algún libro. De todas maneras, en internet buscas Ley Natural y ahí vas a encontrar desde contenidos en YouTube como también libros para descargar en PDF, ¿vale? Bueno, señores, los dejo que ahora vamos a empezar Judith y yo con una clase de hebreo.